Juan 1:1 no es solo un versículo, es una declaración que puede cambiar tu vida para siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no solo explican el inicio del universo, sino también tu propósito en él. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande detrás de tu existencia? Este texto conecta la creación del universo con el significado de tu vida. Es el puente entre lo eterno y lo personal, entre Dios y tú. En este vídeo, vamos a desvelar el profundo significado del Verbo y su relación con Dios. Veremos cómo estas palabras revelan el plan divino para la humanidad y cómo pueden transformar tu comprensión de la fe. Pero esto no se queda en teoría. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre cómo ves a Dios, cómo ves tu propósito y cómo vives tu vida. Al final de este vídeo, Juan 1:1 no será solo un versículo más en tu Biblia, será una clave para entender el poder de tu fe. Comencemos. Juan 1:1, en su idioma original, el griego koine, dice, en arché en ho logos, kai ho logos en proston deon, kai deos en ho logos. Estas palabras tienen un peso inmenso. Cada una de ellas está cuidadosamente elegida para transmitir verdades eternas sobre Dios, la creación y nuestro plan en el mundo. ¿Qué significa? En el principio. ¿Qué o quién es el Verbo? ¿Qué implica que el Verbo era con Dios? Y lo más impactante, ¿qué nos dice que el Verbo era Dios? Conoceremos las respuestas a todo esto dentro de un momento, pero antes debemos recordar quién era Juan. Más que un simple escritor, Juan fue el discípulo amado de Jesús, uno de los testigos más cercanos de sus milagros y enseñanzas. Caminó junto al Hijo de Dios, escuchó de primera mano su mensaje y fue testigo ocular de su muerte, resurrección y glorificación, inspirado por el Espíritu Santo. Su escritura refleja una perspectiva única, profundamente espiritual y teológica, que nos invita a mirar más allá de los eventos terrenales para entender las verdades eternas. El Evangelio de Juan es diferente a los otros tres evangelios. Mientras Mateo, Marcos y Lucas inician con genealogías, historias de la infancia de Jesús o detalles históricos, Juan comienza en un lugar completamente distinto. La eternidad no nos habla del origen humano de Jesús, sino de su origen eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta introducción conecta directamente con Génesis 1:1, donde leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La intención de Juan no es casual. Al usar estas palabras, está diciendo que Jesús no es una figura más en la historia. Es el origen de todo lo que existe. Ahora bien, ¿qué significa en el principio? El término griego, arché, se traduce como principio o inicio. Arché es el que utiliza Juan y tiene un significado profundo. No se refiere únicamente al inicio cronológico de los eventos, como cuando se marca un momento en el tiempo. Por ejemplo, el inicio de un día. Arché señala el fundamento, la causa primera y eterna de todo lo que existe. Juan nos está llevando a una verdad esencial. Antes de que el tiempo existiera, antes de que algo fuera creado, Jesús ya era. Él es el origen fundamental, la base de toda la creación y la clave para entender el sentido del universo. El Evangelio de Juan nos invita a mirar hacia el principio eterno, a comprender que el mismo Jesús que caminó entre nosotros es también el Verbo eterno que estaba con Dios y que es Dios. Jesús es el puente entre lo eterno y lo temporal, entre Dios y la humanidad. Este versículo no solo describe quién es Jesús, sino también quiénes somos nosotros, criaturas cuyo propósito está arraigado en el Verbo eterno. Cuando entendemos que Jesús es arché,
el fundamento y la causa de todo lo que existe. También podemos encontrar nuestro propio propósito en él. Esto significa que nuestra vida no es un accidente ni un evento aleatorio. Fuimos creados por el Verbo, para el Verbo, y en él encontramos nuestro significado más profundo. Pero entonces, ¿qué o quién es el Verbo? El concepto del Verbo, que se traduce de la palabra griega, logos, en Juan 1:1, es una de las ideas más profundas y revolucionarias de toda la Biblia. Para comprender su significado, debemos explorar cómo esta palabra resonaba tanto en el mundo griego como en la tradición judía, y cómo Juan une estas perspectivas para revelar una verdad impactante. El Logos no es una fuerza abstracta, sino una persona viva y activa. Jesús. En la filosofía griega, el término Logos tenía un significado clave. Representaba la razón cósmica, el principio universal que da orden y armonía al universo. Para pensadores como Heráclito, el Logos era la fuerza que mantenía todo en equilibrio. El puente entre el caos y el orden. Era entendido como una idea abstracta, un concepto que explicaba cómo el cosmos funcionaba de manera coherente. Sin embargo, para los griegos, el Logos nunca fue una entidad personal. Era una fuerza intangible, un principio filosófico que no se podía relacionar con los seres humanos de manera directa. En contraste, la tradición judía veía el Logos como algo mucho más concreto y activo, la sabiduría divina y la palabra de Dios en acción. Desde la creación, Dios habló y su palabra trajo vida al universo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta idea también se encuentra en Proverbios 8:22 de la mañana -23, donde la sabiduría divina dice, el Señor me creó como primicia de su obra, antes de sus hechos más antiguos. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Aquí el Logos se muestra como la manifestación de la sabiduría eterna de Dios que actúa y crea. Cuando Juan escribe, en el principio era el Verbo, está uniendo ambas tradiciones, la griega y la judía, en una revelación sin precedentes. El Logos no es una fuerza abstracta ni solo la palabra activa de Dios, es una persona. Es Jesús, el Verbo encarnado, el que estaba con Dios desde el principio y que, como Dios, creó todas las cosas. Esta declaración de Juan trasciende cualquier concepto previo. Jesús no solo es el creador y el origen del universo, también es la manifestación tangible de Dios para la humanidad. En él, el Logos cósmico y la sabiduría divina se hacen carne, habitando entre nosotros para que podamos conocer a Dios de manera personal. El impacto de esta revelación es inmenso. El Logos, que los griegos buscaban entender como razón y los judíos reconocían como la palabra divina, es presentado por Juan como la única respuesta verdadera a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Quién creó el universo? ¿Qué le da sentido? ¿Cuál es nuestro propósito? Todo esto se encuentra en Jesús, el Verbo eterno. Juan 1 revela a Jesús como el Logos eterno, una verdad central en el Evangelio. Este concepto no solo subraya su divinidad, sino también su rol como la fuerza activa y continua detrás de toda la creación. Al analizar las características del Logos, podemos comprender mejor la naturaleza eterna, creadora y presente de Cristo. Primero, eternidad. La eternidad del Logos queda clara en el uso del verbo era en el texto original en griego. Este verbo está en tiempo imperfecto, lo que indica una existencia continua sin principio ni fin. No dice, fue, ni, comenzó a ser, sino que establece que siempre ha sido. Esto significa que Jesús existía antes del tiempo, antes de la creación, como parte integral de la eternidad divina. Jesús no es un ser creado,
Él es Dios mismo. Su existencia no depende del tiempo ni del espacio, lo que refuerza su identidad como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Segundo, poder creador, como el Logos eterno. Jesús es la fuente de toda creación. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto muestra a Cristo como la sabiduría divina que no solo inicia la creación, sino que también la guía y la sostiene. El apóstol Pablo lo confirma en Colosenses 1:16 de la madrugada -17 cuando escribe, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Estas palabras no solo señalan a Jesús como el Creador, sino también como el sustentador de todo lo que existe. Cada partícula del universo, desde las estrellas hasta nuestras vidas, depende de su poder continuo. Tercero, presencia activa. El Logos no es solo eterno y creador, sino también activo en la historia humana. Desde antes de la creación, Jesús ha estado presente, trabajando para cumplir el plan divino. Su papel no se limita al pasado. Él sigue siendo la fuerza activa en el presente y el futuro. Cuando Jesús se encarnó, el Logos eterno se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan 1:14 de la madrugada. Esta acción muestra que su propósito no es solo ser el creador, sino también redimir y transformar la vida de aquellos que creen en Él. Su presencia activa atraviesa el tiempo, involucrándose en cada momento de nuestra historia personal y colectiva. En Jesús encontramos la eternidad de Dios, el poder creador y la presencia constante que guía nuestra existencia. Él es más que una figura histórica o una idea filosófica. Es la manifestación viviente del Dios eterno que busca reconciliar al mundo consigo mismo. Como declara Pablo en Colosenses 1:17 de la madrugada, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Logos eterno no es solo una idea para reflexionar, sino una realidad para experimentar. Jesús, el Verbo eterno, es el fundamento de todo lo que somos y la respuesta a nuestras más profundas preguntas sobre la vida y la eternidad. Juan introduce implícitamente la doctrina de la Trinidad al describir esta relación entre el Logos y Dios. La Trinidad enseña que hay un solo Dios en esencia, pero que este único Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo, es decir, el Verbo, y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina, pero con roles y funciones distintas. En el caso del Logos, Él es el medio por el cual Dios creó el universo y se relaciona directamente con la humanidad. Esta verdad central puede parecer un misterio, pero es esencial para comprender la Biblia en su conjunto. Juan, al llamar al Verbo, Dios, nos está invitando a ver a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el mismo Dios encarnado. La naturaleza divina del Logos se describe con claridad en Hebreos 1:3, donde dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús no es simplemente un reflejo de Dios, sino el resplandor de su gloria, mostrando quién es Dios en toda su plenitud. La frase, expresión exacta de su naturaleza, indica que Jesús es la representación perfecta de Dios porque Él mismo es Dios. No hay nada en la naturaleza de Dios que falte en Jesús. Reconocer la divinidad del Logos transforma nuestra relación con Jesús. No estamos hablando de un ser creado que media entre Dios y el hombre, sino de Dios mismo tomando forma humana para salvarnos. Esto significa que en Jesús encontramos al Dios eterno accesible y cercano, capaz de comprender nuestras debilidades y, al mismo tiempo, digno de nuestra adoración.
Juan 1:1 no es solo una afirmación teológica, es un llamado a una relación más profunda con el Verbo eterno. Jesús, quien vino para revelar a Dios en su plenitud y redimirnos con su sacrificio perfecto. Juan 1:1, con su declaración, ha sido una piedra angular en la teología cristiana y una fuente de inspiración para innumerables creyentes. Desde los primeros siglos del cristianismo, Juan 1:1 jugó un papel crucial en los debates teológicos que definieron la fe. Durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, este versículo fue clave para afirmar que Jesús no era una creación, sino plenamente Dios, frente a la herejía del arrianismo que negaba la divinidad completa de Cristo. Los líderes de la Iglesia encontraron en Juan 1:1 la base para declarar que el Verbo era de la misma esencia que el Padre. Este texto también ayudó a articular la doctrina de la Trinidad, mostrando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas pero unidas en una misma esencia divina. Incluso en la actualidad, este versículo sigue siendo fundamental para refutar posturas que intentan reducir a Jesús a un simple profeta o maestro moral. El impacto de Juan 1:1 no se limita al ámbito teológico. También ha inspirado profundamente a líderes espirituales a lo largo de la historia. San Agustín, por ejemplo, afirmó que este versículo le reveló la verdad central de la fe: Jesús es el puente entre el Dios eterno y la humanidad. Para Agustín, el Verbo encarnado era la clave para entender no solo a Dios, sino también nuestra propia existencia. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, encontró en este texto el fundamento de su conversión. Reflexionó que si el Verbo es Dios, entonces Jesús no puede ser simplemente un buen maestro. Debe ser Dios en toda su plenitud. Charles Spurgeon, el famoso predicador británico, describió este versículo como una invitación a tocar el cielo con la mente, señalando que no solo es una declaración teológica, sino un llamado a la adoración, más allá de su impacto histórico y teológico. Juan 1:1 tiene un mensaje profundamente personal y práctico para cada creyente. Este versículo nos invita a reconocer que Jesús no es solo una figura histórica, sino el Dios eterno que creó y sostiene el universo. Al aceptar esta verdad, somos llamados a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que el Verbo no solo está con Dios, sino que también se encarnó para habitar entre nosotros. Esta declaración nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito eterno, pues fuimos creados por el mismo Verbo que ordenó el universo. Además, Juan 1:1 es una invitación a vivir con fe y esperanza. Al comprender que el Verbo eterno está presente y activo en nuestra historia, podemos confiar en que Dios tiene el control, incluso en medio de las dificultades. Saber que Jesús, como el Verbo, es el fundamento de todo lo que existe, nos da la seguridad de que nuestra vida tiene sentido y que nuestro destino está en sus manos. Finalmente, podemos decir que Juan 1:1 es el texto más poderoso porque abarca tres niveles fundamentales de la existencia humana: lo teológico, lo filosófico y lo práctico. Teológicamente, es poderoso porque presenta con claridad la identidad de Jesús como el Verbo eterno, quien no solo estaba con Dios, sino que es Dios. Esta afirmación define su divinidad y establece las bases para la doctrina cristiana sobre la Trinidad y la salvación. Filosóficamente, responde a preguntas universales sobre el origen y el propósito del universo. Al declarar que Jesús, el Verbo, es el principio por el cual todo fue creado, sitúa a Cristo como la fuente y el sentido último de toda existencia. Prácticamente, ofrece una base sólida para la fe cristiana al mostrar que Jesús no es una idea abstracta ni un personaje distante, sino el Dios vivo que se encarnó para redimir a la humanidad.
Esto inspira confianza, esperanza y propósito en quienes lo aceptan. En una sola frase, Juan 1:1 une lo eterno con lo personal, lo cósmico con lo espiritual, ofreciendo una verdad que transforma vidas y da sentido al mundo. En conclusión, Juan 1:1 no es solo un texto para estudiar o memorizar. Es una verdad viva que puede transformar vidas. Este versículo, que ha dado forma a la teología cristiana y ha inspirado a líderes espirituales a lo largo de los siglos, tiene el poder de impactar tu vida hoy. Al meditar en su mensaje, puedes encontrar en Jesús, el Verbo eterno, la respuesta a tus preguntas más profundas, el propósito para tu vida y la esperanza para el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre el significado de Juan 1:1. Si te ha gustado este análisis, suscríbete para no perderte futuro contenido. Te invito a seguir explorando con alguno de los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Elige el que más te llame la atención y sigue creciendo en tu fe. Dios te bendiga. Amén.